Sí, nos separamos, sí. Sí. Ahí sí me van a... Iniciamos, Oye, ¿y lo transmite o no lo transmite? iniciamos la mesa de diálogo número 6 de nuestro octavo congreso del Colegio de Arquitectos. El tema de la mesa es espacio público para la equidad, integración y seguridad. ¿No se escucha? Ok. Y le agradecemos a la arquitecta paisajista Maritza Hernández Solís sea la moderadora de la mesa. Voy a leer una breve semblanza de Maritza. Ella es arquitecta paisajista de la UNAM con estudios de maestría en geografía ambiental. Actualmente es directora de Infraestructura Verde, adscrita a la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente en la Ciudad de México, y tiene una amplia experiencia en coordinación de grupos multidisciplinarios para la realización de proyectos de paisaje y de recuperación ambiental. Es miembro también de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas. Muchas gracias, Maritza. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a leer una pequeña semblanza de nuestros distinguidos invitados. Nos acompaña el arquitecto Daniel Escoto Sánchez, arquitecto por la Universidad Autónoma de México, profesor de Cátedra de Historia y Teoría del Departamento de Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey y coordinador del área de Historia y Teoría del Departamento de Arquitectura en el Tecnológico de Monterrey. Profesor definitivo del área de Historia y Teoría de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y coordinador y profesor de taller de proyectos en el taller Max Cheto de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es profesor invitado en el curso Composición 3, Teorías y Obras de Arquitectura del siglo XX. Entre el 2005 y el 2008 dirigió el Plan Integral para el Rescate de la Ciudad Universitaria de la UNAM, con proyectos de espacio público y diseño de sistemas de transporte público alternativo. Integró el expediente de la nominación del campus central de la Ciudad Universitaria de la UNAM como Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO, y del 2009 al 2012 dirigió la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México. Es conferencista, articulista y editor de publicaciones sobre arquitectura y cultura urbana. Actualmente dirige el taller Estudio Central y es fundador de la Agencia de Movilidad y Arquitectura AC, dedicada al diseño, construcción, consultoría y gestión del espacio público y movilidad urbana. Tenemos también al arquitecto Felipe Leal aquí con nosotros. El arquitecto es arquitecto por la UNAM y director de la Facultad de Arquitectura de 1997 al 2005. Académico con 40 años de práctica, profesor invitado en las principales universidades de América Latina, Norteamérica y Europa. Su obra se enfoca principalmente en renglón cultural, educativo y de espacio público, reconocida con 16 premios en diversas bienales y certámenes nacionales e internacionales. Destacan los estudios para Vicente Rojo, Gabriel García Márquez, Juan Viloro, Ángeles Mastreta, entre otros. La sede de la Academia Mexicana de Ciencias, la Unidad Academia de la UNAM en Morelia, y coordinó la gestión para inscribir en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO a la Ciudad Universitaria de la UNAM en el 2007. Fundador de la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de México en 2008. En ella se desarrollaron obras como el corredor peatonal de la calle de Madero, la Plaza de la República, el Monumento a la Revolución y la recuperación de la Alameda Central. Condujo durante 18 años en el programa radiofónico La Arquitectura en el Espacio y en el Tiempo, en Radio UNAM, de 1996 al 2014. Becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, del 2005 al 2008. Miembro emérito de la Academia Nacional de Arquitectura, miembro y presidente del Seminario de Cultura Mexicana, recibió el Premio Arte Arquitectura 2019 por el Congreso de la Ciudad de México, y es miembro del Colegio Nacional. Muchas gracias. Tenemos aquí también a nuestro siguiente invitado, el urbanista Salvador Herrera,
urbanista con maestría en arquitectura de paisaje, con más de 20 años de experiencia a nivel nacional e internacional en planes, proyectos de diseño urbano, movilidad, espacio público y transporte. Consultor experto para la GIZ, la CAF, el BID y World Bank y ONU Habitat. Fue director del Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua, donde desarrolló el primer Plan de Movilidad Sustentable de México y el primer programa rector urbano que unió la estrategia de movilidad con los usos de suelo. En 2014 fundó el despacho urbanístico que cuenta con más de 70 proyectos realizados en México, América Latina y el Caribe, destacando el proyecto Diseño Urbano y la Estrategia de Movilidad para la Redoma de Petare, Caracas, Venezuela, en 2017, y Política Nacional de Vivienda de Bolivia, y el apoyo a iniciativas de movilidad urbana sostenible de la Alcaldía de la Ciudad de Panamá en 2009. Actualmente colabora, entre otros, en algunos aspectos de los proyectos Polos de Desarrollo del Tren Maya y la elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del proyecto detonador Médanos del Corredor Turístico Iztapas-Zihuatanejo. Y finalmente tenemos a nuestra invitada, la arquitecta Taide Buenfil Garza, egresada como arquitecta de la Universidad Anáhuac y maestra en responsabilidad social, docente en el posgrado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y colaboradora en la investigación y edición de diferentes documentos sobre accesibilidad de nuestro país, siendo invitada como conferencista a nivel nacional e internacional con tema de arquitectura y discapacidad por diferentes gobiernos y organizaciones como las Naciones Unidas. Jurado de diversos premios y concursos a nivel nacional e internacional y representante de la sociedad civil ante el Comité de Expertos de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en la evaluación del Estado mexicano en Ginebra en el 2014. En 2017 fue electa como académica experta de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para la Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad. Actualmente es integrante del Consejo Asesor del Espacio Público de la CEDUBI. Ha trabajado en el sector público, privado y en la academia, destacando como presidenta de destacando Presidencia de la República, actualmente es directora general de la Conferencia Mexicana en favor de las personas con discapacidad. Pues bueno, aquí tenemos a nuestros invitados que son expertos en el espacio público, como ya vimos, pues tienen una amplia experiencia en todos los rubros, tanto en la práctica profesional, la academia, y bueno, la mesa del día de hoy es espacio público para la equidad, integración y seguridad. Vamos a empezar con algunos temas detonadores que bueno, yo sé que ellos tendrán mucho que platicarnos acerca de esto. Es el sentido urbano del espacio público. ¿Qué función tiene el espacio público dentro de esta red urbana? Aquí voy a ser un poquito informal, voy a ir saltando de uno a otro para que estén atentos. No es cierto. Ahorita me gustaría que Salvador nos platicara, sé que es una de sus áreas de experiencia, y que nos platicaras acerca del tema. Gracias. ¿Sí funciona o te prestaste? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la pregunta. Saludo a todos mis compañeros de panel, a todos los participantes y gracias al colegio por la invitación. Yo creo que México tiene esta tremenda oportunidad de que su espacio urbano sea considerado como espacio público, y me hago referencia al principal espacio urbano que tenemos, que son nuestras calles. Es cierto que tenemos sistemas de espacios públicos en nuestros centros históricos quizás muy relevantes, ¿no? La plaza principal, los plazoletas, etcétera. Pero en todos aquellos espacios urbanos construidos a partir, digamos, de los 70, 80 y los de este siglo, en donde el espacio público formal, digamos, ha quedado
relegado a ciertas normas de ordenación urbana, y hablo en general del país, ¿no? Como remanentes urbanos. Creo que la gran oportunidad que tenemos es la calle, y el gran desafío que tenemos es que los niños vuelvan a jugar en la calle mexicana, que vuelva a haber posadas en las fiestas, en las calles mexicanas, que vuelva a haber pues todas las festividades que se hacían, que los vecinos se conozcan. Y en los desarrollos más recientes donde vive la gran mayoría de los mexicanos, digamos, porque pues quizás consideraría que aquí estamos en un ambiente demasiado favorecido, ¿sí? Pero en donde vive la mayoría de los que compran una casa al Infonavit, gracias, o los que autoconstruyen su casa, el espacio que queda es la calle. Y tenemos hoy banquetas muy angostas en todos los reglamentos de construcción, tenemos carriles de circulación muy anchos para los automóviles, seguimos pensando que podemos estacionar los autos en la calle, eso me llama como de sobremanera las cosas. Con mis alumnos ahí en la UNAM les digo, pues tener un auto es como tener tu refrigerador. ¿Tú pondrías tu refrigerador en la calle? ¿Por qué tenemos los ciudadanos que ver tu auto en la calle? Entonces creo que repensar este tema urbano en la calle mexicana, como la vivimos muchos de chavos, de niños, esa calle activa, esa calle, digamos, de cohesión social, me parece que es el principal desafío, y noto una tendencia en México a tener ese interés en la calle mexicana a través de manuales, guías, proyectos, etcétera. Sin embargo, el reto es enorme. Con esto me quedo en una primera instancia. Gracias. Muchas gracias. No sé si alguno de ustedes quiere participar en el tema, cerrar un poco el tema de sentido urbano del espacio público. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Hola a todo el panel, amigos. Yo creo que hay una condición muy importante que tiene el espacio público, que es como esta amalgama que conecta, que si bien se da de muchas formas y no es algo nuevo, y aunque hoy hemos acuñado en las últimas décadas y hemos puesto atención al tema del espacio público, la verdad es que esto siempre ha existido. Es ese espacio que está después de la puerta en donde tenemos la llave para lo privado, aquello donde no entra cualquiera. El espacio público es ese lugar donde nos encontramos todos, y esto es tal vez pues la esencia de la vida urbana. No hay más que encontrarle, no hay más que buscarle. Yo siempre lo he dicho, no es una ciencia oculta, es nada más poner atención justo de lo que existe allá afuera. No es un tema de planeación, no es un tema que tenga que ver con una metodología. En realidad la metodología es humana, no hay más que construir, ordenar un poco esa construcción, y mucho de lo que queda, que pareciera que es como en una sinfonía, los silencios pues tienen que estar justo en el lugar y en el punto que deben estar y en el momento en el que deben estar. No son vacíos como tales, sino son justamente este pegamento, esta amalgama, este espacio que conecta la vida, ¿no? Yo creo que mucho de lo que dice Salvador, y tiene mucha razón, nosotros vivimos en un momento en el que pues somos, pues no sé, no es un privilegio, porque no es que no se corresponda, sino es una condición de suerte, de estar viviendo un momento, un renacimiento justamente de esta vocación hacia el espacio público, por el entendimiento de cómo lo dejamos. Es cíclico al fin y al cabo, y hoy nos estamos dando cuenta de que por condiciones de vida, no se diga por las mascarillas que traemos todos puestos hoy en día, hemos dejado, ya desde hace, repito, décadas que nos hemos dado cuenta como sociedad, que la vida en comunidad se da solamente justamente en el espacio público. Así que esa visión urbana, pues tal vez a lo mejor tocaremos más adelante algún tema sobre lo que está pasando con el espacio público en lugares más abiertos y no se diga nada urbanos o nada tocados por el hombre, y a ver qué es lo que sucede por el ser humano, básicamente.
este sentido urbano es un sentido pues, de humanidad, básicamente, ¿no? No es más que esta relación entre esas puertas, entre esas ventanas, entre esos paramentos que existen. Y se pueden llamar plazas, se puede llamar calles, se puede llamar intersección, se puede llamar, no sé, cualquier nombre, parque lineal, cualquier tipología y cualquier nombre que le podamos poner para intentar ordenarlo, pero no es más que esta relación de donde se forja la vida. Me gustaría, arquitecto Felipe Leal, que nos platicara también de esta función del espacio público, sobre todo cuando fundó la Autoridad del Espacio Público. ¿Cómo fue su experiencia en la ciudad? Sí, cómo no. Bueno, yo parto, evidentemente siempre hay puntos de coincidencia con los colegas y los saludo a todos y saludo a muchos amigos y amigas que estamos viendo. A ver, el espacio público, desde mi perspectiva, haciendo una analogía con lo que es la ciudad como un organismo, es el esqueleto, es la estructura ósea de la ciudad. O sea, no podemos, y es lo que va a permanecer generalmente. Las construcciones van a ir cambiando con el tiempo, pero lo último que pierde una ciudad es su traza. La traza desde la traza de la ciudad está el espacio público, los grandes espacios vacíos, esos van a permanecer, esos permanecen. La ciudad van cambiando los edificios, se quitan unos, se transforman, se derriban, se colapsan, en fin, por muchas razones. Pero lo que permanece, sobre todo, es la traza. Si nosotros vemos las partes fundacionales de ciudad, lo que va conservando siempre es la traza, y aún así la que se les han ido aumentando con el tiempo, la traza continúa. Eso es algo casi indeleble, lo podemos reconocer. Y tenemos muchos ejemplos en ese sentido. Entonces, el espacio público es ese lugar que se basa sobre todo en la traza, en el espacio abierto, más allá de las funciones que después le podemos determinar. Pero ese es el gran atractivo de la ciudad, son esos vacíos. Ese vacío es lo que teje en la ciudad. Sin esos vacíos la ciudad serían una suma de barrios y de colonias y de trazas muy interesantes, por interesantes que sean, pero es ese vacío. Por complejo que sea una ciudad como Londres, por ejemplo, pongo que es una suma de barrios y muy compleja, es como un cerebro, como circunvoluciones cerebrales, lo que le da integridad es ese vacío del Támesis. O sea, sin el Támesis, sin todo ese vacío, que es maravilloso, o París también sin el Sena, ¿no? O sea, depende de cada estructura. Central Park en Nueva York, México con los grandes espacios del Zócalo, Chapultepec, Xochimilco, Plaza de la República, Reforma, en fin. Esos elementos son los que le van dando una cohesión y una identidad a nivel de la estructura y de lectura de ciudad. Ahora, a nivel de la vida cotidiana, y refuerzo un poco lo que decía Salvador, pues el primer espacio público es la banqueta. El primer espacio público es de la puerta de nuestra casa, lo decía también Daniel, de la puerta de nuestra casa hacia afuera. Aunque tenga 1 metro la banqueta, 80 centímetros o 3 metros, ese es el primer espacio público. Y ahí es donde tenemos que incidir, desde ese lugar, desde barrer la calle, desde tenerla limpia, desde pintar la fachada, desde no permitir que exista basura, heces o lo que fuese, ¿no? Ahí empieza el primer espacio público. Si lo vamos sumando por los millones de habitaciones y de espacios que hay, imagínense cómo podría ser, ¿no? O cómo puede ser. Y después hay uno que le corresponde a la sociedad en lo íntimo, como el ejemplo que pongo, y otro que le corresponde a la autoridad. Entonces, en ese sentido de la autoridad, lo que dices, y ahí me refería, cuando se creó la Autoridad de Espacio Público, Marcelo Ebrard tenía una gran preocupación por los espacios abiertos. Entonces me convocan a una reunión y me dice, oye, estoy muy preocupado, creo que dentro de mi programa tiene que haber, veo muy deteriorada la ciudad, veo deteriorados los camellones, los parques, las plazas, estaban en muy malas condiciones. Ahora ha habido toda una tendencia, y esto estamos hablando de hace 12 años o 14 años, la ciudad ha avanzado muchísimo en eso, pero no había luminarias, los parques. Si ustedes ven, el Parque de la Bombilla no estaba así, la Plaza de la República abandonada, la Alameda abandonada, todos los entornos, o sea, todos los centros la mayor parte de los centros delegacionales, entonces delegaciones abandonadas. Entonces, ¿cuál fue la intención? Hay que recuperar elementos simbólicos. Entonces, la función de la autoridad fue en un principio dar golpes muy espectaculares, es decir, tienes que empezar por lo más grande para que sea como un ejemplo de lo que se puede reproducir en otra escala. Entonces, el primer gran tema fue la Plaza de la República, aprovechando el centenario de la Revolución Mexicana y la peatonización de Madero, o sea, dar ejemplos donde la gente entendiera, esto es espacio público, y también educar, o si no educar, transmitirle a las autoridades, en ese entonces las delegaciones, no, para que así fuera, ¿no? Entonces, por eso se le dio el nombre de autoridad.
ya había un esquema con la autoridad del centro histórico, que era integrar las acciones del centro. Entonces dijo, bueno, reproduciendo un poco el esquema administrativo que tiene Nueva York, con la autoridad del puerto, con la autoridad del transporte, que la autoridad te da una jerarquía, y la idea era llegar sobre todo con las delegaciones, con los delegados, que tenían mucha independencia en su quehacer en relación a la ciudad. Fue por eso que se le dio el carácter de autoridad y tenía el rango de secretario. Entonces tú hablabas con un alcalde, tú como secretario, o sea, ¿sí me explico? Ese fue el sentido, así surgió. Pues muchas gracias, arquitecto. Me gustaría que habláramos del espacio público también en su sentido ambiental. Hemos visto que el espacio público dentro de la infraestructura verde, dentro de las ciudades esponja, dentro de todo este concepto ambientalista que no nada más tiene que ver con una tendencia mundial, sino una necesidad de las ciudades y de la era en la que estamos viviendo, que me gustaría que me platicaran cuál ha sido su experiencia en ese sentido, qué es servicios ambientales, cuáles son las funciones del espacio público en el sentido de infraestructura verde para las ciudades. ¿Quién? Daniel, creo que. Bueno, lo de infraestructura verde creo que igual que el tema de espacio público, y no sé, tal vez estaremos o no de acuerdo en que es, digamos, acuñar de pronto términos, conceptos, es algo que evidentemente ha existido desde hace muchísimo tiempo, solo que ahora se amalgaman estos 4 ejes, ¿no? Movilidad, agua, espacio público, biodiversidad, ¿no? Estos elementos que ahora se entretejen y que tienen una gran responsabilidad al día de hoy, y creo que es uno de los elementos que tenemos que ver, porque así como la pregunta o el eje pasado de lo urbano del espacio público, pues también tenemos que ver dónde está ese espacio público en lugares y en zonas que son mucho más naturales, eso que decía, no tocados por el ser humano, todavía, o medio tocados, o que no son considerados un desarrollo urbano. Yo creo que tenemos la oportunidad, más allá de experiencias, yo creo que sí existen, hoy se están abriendo justamente mucho de lo que va a ser un ejercicio con el Tren Maya y demás, es hacer estos corredores, hacer estas conexiones que hay con la memoria, con las zonas arqueológicas, con los espacios abiertos, con los espacios también biodiversos, cómo se pueden conectar a través de un toque de estos 4 elementos que hoy se vuelven a engarzar. Repito, han estado y se han estudiado y ha habido miles de proyectos alrededor, pero hoy por primera vez ya podemos pensar en que va a haber proyectos de infraestructura verde considerados como engarzar estos elementos importantes. Yo creo que es por primera vez que vamos a entenderlo socialmente, comunitariamente, que hay un interés por estar en esos espacios sin tanto impacto, ¿no? Intentando dejar el menor impacto, la menor huella posible en el lugar. Muchas gracias, Salvador. Me gustaría también, bueno, el siguiente eje es la equidad, la integración, la seguridad y la movilidad dentro del espacio público. A mí me gustaría que nos hablaras, Tai, de este tema, porque sé que pues lo vives cotidianamente y eres una experta en el tema. Bueno, pues muchísimas gracias y encantada de estar aquí con ustedes. Y justo ahorita que hablaban y que expresaban esto de que el espacio público, las calles son el esqueleto de lo que son nuestras ciudades, ¿cómo podemos tener ese sentido de pertenencia, tener esa convivencia, si no podemos circular en ellas, si no nos podemos movilizar? Y cuando hablo de movilizar, hablo de una manera segura y autónoma. De repente segura, como que pensamos, una buena iluminación, bueno, da seguridad, y empezamos a entretejer tantas cosas que nos van a dar una mejor calidad de vida. Es decir, el espacio público lo que hace es permitir el ejercicio de los derechos humanos. Y sorpresa, arquitectos, eso es nuestro. Nosotros tenemos toda la injerencia
en lograrlo. Entonces creo, y aquí me gustaría plantearlo como un gran reto, ese reto que es el lograr la calidad de vida para los ciudadanos. Y con sorpresa, y aquí me voy, estuve revisando, viendo todos los proyectos que se están presentando, y con sorpresa puedo exponer que, por ejemplo, el malecón de Salina Cruz, qué cosa más divina que un malecón, y el malecón en proyecto no se ve que sea accesible. A lo mejor, y es lo que hacemos muchas veces como arquitectos, es pensar en dejar un caminito por aquí, en la esquina, en el otro lado, que sea el que dé la accesibilidad, y es porque queremos cumplir con una normatividad. Y de repente es esa pregunta de hasta dónde debemos de hacer las cosas, pero por convencimiento, por esta acción en la cual el espacio público afecta a las personas. Y aquí a lo mejor un dato duro, que creo que es bien importante, y que es el censo, ahora sí que el del 2020, que fue justo antes de la pandemia. Ahorita quién sabe cómo habrán cambiado las cifras, pero lo que sí puedo decirles es que el 16.5% de la población mexicana tiene algún tipo de discapacidad o una limitación. Y cuando hablo de un 16.5 pueden decir, bueno, nada más el 16, pero si lo convertimos en una familia, y aquí es papá, mamá, la persona con discapacidad o con alguna limitante y un hermano. Estamos hablando de la familia mínima. Si lo cerramos en 15 para no llegar a extremos, hablamos del 15, del 30, del 45 y del 60% de la población mexicana que se ve afectada directa o indirectamente por una persona con discapacidad. Y de repente se pueden preguntar, no sé si alguno de ustedes, ¿quién ha chocado con un poste? ¿Quién no ha tenido la pierna rota? O sea, ¿quién no va despistado por la calle, no? Y de repente, cuando empezamos a ver en esta, se construye para una normalidad, y de repente cuando vemos la regular, la normalidad mexicana, estamos hablando de otras cosas. Entonces aquí yo creo que la inclusión y todo esto va en que no hagamos ciudades que simplemente tengan el aspecto visual. Juguemos con los sentidos. De verdad, como arquitectos es un reto increíble, porque no es diseñar como diseñaba mi abuelo, es diseñar en base a unas necesidades de la población. Entonces, si vemos eso, creo que es el cómo el espacio público puede lograr inclusión, que significa pertenencia, ¿no? Por supuesto. Bueno, quisiera agregar que también existe la discapacidad temporal y todos la hemos sufrido. Entonces, de repente, como dice Taide, diseñamos para, pues a veces, alguien que no existe, ¿no? Todos vamos a pasar estadísticamente alguna vez por alguna, o hemos pasado por alguna discapacidad, no nada más permanente, sino también temporal. Y parte de la discapacidad a veces, desgraciadamente, también es la edad, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante. ¿Más un comentario? Claro que sí. En relación a lo que dice Taide, yo creo que hay un punto toral. No es un problema de cumplir con la norma, creo que lo dijiste ahí muy claro. Es que muchas veces creemos que cumplir la norma, hacemos toda una plataforma y después, se te olvidó la rampa y haces una rampa indebida en aquel lugar. No, lo que tenemos que rebasarlo para una concepción integral, o sea, ya no es una cuestión normativa. Tenemos que pensar en diseñar de una forma natural, en pensar en la inclusión en todos los sentidos. O sea, desde tu diseño original, no es que se te olvidó, como si no tienes que encontrar la solución íntegra, no estar refiriéndose a la norma, se ha caído en la normatitis, ¿no? Entonces esto es terrible, porque eso limita y se genera un estigma frente a ese elemento, como algo que te limitara tu capacidad creativa, entre comillas, ¿no? No, es una cuestión de sentido común y de cómo abordas desde un principio el proyecto o la solución para que ya tenga esta inclusión. Y en espacio público todavía mayor, en espacio público no tiene que haber barreras arquitectónicas. Pongo un ejemplo nada más, y perdón, ya aquí está Daniel de testigo.
Cuando hicimos lo de la Plaza de la República, que hicimos el corredor que integrara desde Insurgentes hasta el Zócalo, ustedes pueden caminar sin ninguna, no hay ni una guarnición de 10 centímetros. Alguien se baja en la estación Plaza de la República del Metrobús en Insurgentes y puede llegar al Zócalo sin ninguna barrera. O sea, entonces todo es incluyente. O sea, entonces, en esos criterios hay que establecerlo casi en todos los proyectos que hagamos, pero no es, y nunca revisamos la norma, fue un criterio, es decir, tiene que ser totalmente incluyente, no hay ninguna barrera, ¿no? Y yo creo que cada vez lo tenemos que hacer más en más proyectos. Evidentemente hay muchos proyectos que ya vienen de la época de las escalinatas y las plataformas, ¿no? Corresponden también a nuestra cultura, pero ¿cómo lo puedes resolver de antemano? No es correctivo, es integral. Así es. Taide, por favor. Y justo, gracias Felipe, y justamente es como esa parte en la cual, y aquí me gustaría el que pensáramos en no dónde poner una rampa, que eso de verdad es así como que de repente lo que estamos buscando, sino cómo solucionar desniveles. Si vemos la problemática y no la solución, vamos a tener muchas opciones, y entonces sí es un reto a nuestra creatividad el lograrlo, y es solucionar maniobra, solucionar desniveles, solucionar alcances, percepción del espacio y control del espacio. Si nos vamos a solucionar, usemos toda la creatividad para encontrar estas soluciones, ¿no? De manera integral. Así es, así es. Bueno, finalmente me gustaría que habláramos de cómo el espacio público nos ayuda a las ciudades, y ahí sí voy a pedir la intervención de cada uno de ustedes, a democratizar la ciudad, a que las ciudades sean más democráticas. Salvador, por favor. Gracias, me conecto un poco con lo que acaban de decir Felipe y Taide, y ahora con tu pregunta. Yo quería, este tema, creo mucho en lo que se acaba de decir del, digamos, no pensar en salvar obstáculos, pero nos debemos de retar, y regreso al tema inicial de la calle, como ese espacio dominante. ¿Por qué seguimos teniendo calles con la misma sección? Es decir, paramento, banqueta, arroyo vehicular, quizás camellón, no sé, y luego se repite el otro lado. Porque es la ciudad del vehículo. Pero la ciudad del siglo XXI debe de seguir siendo la ciudad del vehículo. En México tuvimos hasta 1521 la ciudad del no vehículo. Europa, hasta antes de la conquista, evidentemente ya era una sociedad con vehículos, porque tenían, digamos, los animales de carga, etcétera, y de ahí se diseña la banqueta. Pero en México prehispánico, pues no teníamos este concepto de banqueta, arroyo vehicular, banqueta, porque no había vehículos. No es que quiera romantizar lo prehispánico, lo que quiero decir es cómo podemos rescatar una sociedad de no vehículos para justamente lo que hablamos con Taide. Una sociedad de no vehículos, entiendo que los vehículos mueven la economía, todo esto, y creo que podemos tener las herramientas para darles su espacio, pero no todo el espacio como hoy lo tienen. Entonces yo trabajo mucho con mis alumnos intentando entender la calle del siglo XXI, y un elemento que no nos permite trabajar bien la calle del siglo XXI, hace un momento dije el tema de no autos en las calles, el otro es el lote unifamiliar. Pienso que el lote unifamiliar debería prohibirse ya en México. ¿Por qué? Porque está generando una expansión urbana impresionante. Vean Mérida. Mérida, estamos a punto de perder esa ciudad maravillosa, ¿sí? No puedo creer cómo se está expandiendo hasta Progreso, Telchac, etcétera, Cisal, y todo es a partir del lote unifamiliar que luego tiene una banqueta, un arroyo vehicular y se repite. Y ese modelito está en Chihuahua, está en Guadalajara, está por todos lados. No es porque permitimos que la sociedad del vehículo genere el espacio individual del vehículo en el garage quizás, el lote unifamiliar, etcétera. Entonces creo que necesitamos una revolución de pensamiento urbano en México muy fuerte. El siglo XX nos dejó con muchas comodidades a partir del vehículo. El siglo XXI nos debe enseñar, obligar, apurarnos a que tenemos que dejar atrás ciertas comodidades individuales para pasar por las comunitarias
y en donde entonces cualquier persona, como hablamos hace un momento, es relevante en el espacio, no cualquier vehículo. Es lo que quería comentar. Muchas gracias. Taide, ¿quieres hablar de la democratización del espacio público? Bueno, en sentido de la democratización, yo lo que vería es justamente la realidad de todas las personas y la participación. Yo creo que el ejercicio de ciudadanía más grande que existe es el de poder habitar, cohabitar y tener todos los derechos, y estos se ejercen en una ciudad, estos se ejercen en el ámbito urbano. Entonces, para mí la democratización tiene que ver con el ejercicio de la ciudadanía, y esta es el espacio. Si el espacio no permite toda esta movilización, toda esta participación, ahorita vemos espacios, no sé, decía, ay sí, ya le fui a echar el ojo a todo esto, ¿no? El Parque Bicentenario, que tampoco se ve claro que sea accesible, ¿no? Y dices, ¿cómo es posible que estemos generando esas dimensiones, esos espacios que lo que buscan es justamente esta coexistencia, este reconocernos los unos con los otros, cuando no se está pensando en que las personas de la tercera edad, en que los niños, en que una persona con carriola, o sea, en la realidad del ser humano, que es el que va a ocupar estos espacios? Entonces, yo creo que ese es el clic que tenemos que hacer, en que un 60% de la población mexicana, y por uno valdría la pena hacerlo, pero hablamos de un 60% para lograr esta accesibilidad, pero con este enfoque de inclusión. Y es, nada más así para terminar, como que esta imagen que damos, lo que decía Felipe, ¿no? Cuando ponemos las cosas ahí en la esquina, ahí semipuestas o como, ahora sí, mazacotes, nada más parches, claro que esto se ve y se referencia a cómo vamos a percibir a las personas. Entonces, no estamos promoviendo una integración a través de la forma y del uso que estamos dando a los elementos arquitectónicos y urbanos. Entonces, creo que es muchísimo más allá que simplemente el espacio, ¿no? Claro. Muchas gracias, Taide. Ya. En esto de la... Perdón. Este tema de la democratización del espacio es muy polémico, porque ¿qué entendemos por democratización? En principio, y en base un poco a lo que decía Daniel en principio, al inicio de sus palabras, es el espacio de todos. La idea genérica y multicitada es que es el espacio común, es el espacio de todos los ciudadanos, es el espacio donde nos reunimos. En cierta parte sí, pero no del todo, porque también dentro del espacio público hay muchas actividades excluyentes, digamos. O sea, es democrático cuando es incluyente, cuando todo lo que nos ofrece pueden participar todos y sin costo alguno. Entonces hablamos ahí de la ciudadanización, de un espacio para los ciudadanos, no para los consumidores, porque también el espacio público, no podemos negar, hay un uso y un abuso del espacio público, y un uso y un abuso no únicamente del comerciante, podemos hablar, el ambulante hace un abuso del espacio público, el restaurantero que se extiende más allá de los límites que se han marcado, y ahora más con la pandemia, también que tiene sus ventajas, y hay una idea muy romántica y bella, pero también tiene otros problemas de barreras sobre las propias aceras, ¿no? Las instituciones gubernamentales hacen un abuso del espacio público. O sea, esos usos de algunas plazas, cuando están unas carpas, ¿no?, como esta, y que van a realizar alguna actividad social y comunitaria que está bien, no, pero permanecen meses. O sea, permanecen meses. Entonces hay una invasión del espacio público. Entonces ahí no se democratiza. Se dice que se está democratizando, pero no. Entonces las instituciones, las autoridades, los comerciantes, los restauranteros, en fin, diferentes actores hacen un abuso del espacio público. Entonces la idea es ciudadanizarlo. O sea, no es que se ciudadaniza. Y hay muchos ejemplos. Hay plazas o lugares que se los van apropiando algunos grupos sociales, llámense luchadores, por nobles que puedan ser sus actividades, también lo privatizan y lo utilizan para ellos mismos. Eso no es democratizar. Democratizar es utilizarlo en cierto momento para algo y retirarse, quien sea. Entonces sí es democrático porque tenemos un uso muy localizado y muy parcializado de esto. Ahí se van a generar
ahí es un tema muy polémico, ¿no? Porque más no está regulado, o sea, hay un vacío jurídico, y mientras haya vacíos jurídicos, pues se van a presentar este tipo de fenómenos. Daniel. Gracias. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con lo que ya plantearon mis tres colegas, el tema de democratizar la palabra, de hecho, socialmente y comunitariamente es un tema, ¿no? Tergiversado por miles de razones. Decir democratizar es decir que todos vamos a tener una nota ahí, una voz, un tema. No, yo creo que lo que dice Felipe es, y se liga con lo que trae de lucha todos los días, por ese entendimiento de la inclusión. Creo que si hablamos de espacio público, algo que he aprendido en el proceso de hacer algo sobre el espacio público es anteponer los intereses colectivos a los individuales, en primer punto. Ya también se ha tocado por los tres. Si nos queda eso claro, pues eso va a ser anteponer los intereses públicos a los intereses privados, que no quiere decir que ni que los individuales ni que los privados sean importantes, por supuesto que son importantes. Las garantías individuales pues son lo que nos fundamenta nuestra constitución política, pero pues en un metrobús van 200 garantías individuales y es más importante el paso de un metrobús al de cualquier otro sistema de transporte, sea alternativo o no sea alternativo, ¿no? Ahí yo siempre he dicho que el espacio público, el diseño del espacio, lo que llamamos como diseño del espacio público, que luego lo queremos como exacerbar y le queremos meter y le queremos poner, y pues somos arquitectos y arquitectas que queremos como que quede muy bien, muy buena foto, y por ahí están todos los ejercicios fantásticos en muchos de los casos, pero luego, claro, el tema es, que siempre he dicho, no hay magia negra, no es ciencia aeroespacial el espacio público, es diseño humanizado. Y algo que también ya dijo Felipe, que es sentido común. Diseño humanizado y sentido común, si los juntas, en realidad nos va a dar pues un producto muy importante. Y si anteponemos esos intereses colectivos y públicos, vamos a tener un buen espacio público. Un espacio público que yo sí creo, y esta tal vez es una condición muy, muy personal, en algún momento también agarré una bandera sobre anti-auto, sobre pro movilidad alternativa, y he llegado a entender, sobre todo la pandemia, creo, después de analizar muchas de las formas de cómo nos conducimos como sociedad, creo que también es que va a llegar, y me refiero a temas laborales y demás, va a llegar a las generaciones solitas. Hoy los jóvenes no quieren, las y los jóvenes no quieren comprarse un automóvil, por ejemplo, no les interesa comprarse un automóvil. Entonces, todo ese trabajo que hicimos, decía Felipe, hace 2 décadas, por alguna razón, solito, o sea, hay una condición natural, generacional, que además es siempre un círculo que el eterno retorno, ya ha hablado en muchas ocasiones de socialmente eso va a llegar, vamos a tener que diseñar, y ahí sí, lo que dice Salvador sobre cómo va a ser la calle, cómo vamos a hacer hay cosas verdaderamente esenciales que tendríamos que empezar a pensar, más allá de la grandilocuencia de los grandes espacios públicos, cómo va a ser la calle después de esto que estamos sufriendo. Sí es cierto, muchos restauranteros hoy se aprovechan y pues venden chelas en ¿no? Yo aplaudo que le hemos ganado cajones de esta tipo. Ojalá no los perdamos otra vez, o sea, que esto se convierta, no sé si es normativa, ley, lo que sea, que no se vuelva. Va a haber más trabajo porque hay 10 mesas más en un restaurante, por lo tanto va a haber más trabajo para los meseros, para los cocineros, para el empresario también va a tener mejor salida al fin y al cabo, y lo que estamos haciendo naturalmente, repito, es esa ganancia. Si le anteponemos esta condición también de no especializar, y ahí hay una incongruencia a veces los que nos dedicamos o que nos llegan a incluir como especialistas del espacio público, hay una contradicción aceptada pues no se puede ser un especialista en esto, porque tiene que ver con un acto multidisciplinario de entrada. O sea, somos arquitectas y arquitectos y urbanistas que estamos como en este tema, diseñadores y demás, pero que también hoy sabemos que el espacio público tiene que tener una integración de políticos, de economistas, de politólogos, de sociólogos, de antropólogos sociales, de toda una serie de disciplinas, y no solamente vistas desde el diseño.
como lo conocemos actualmente, ¿no? Gracias. Pues bueno, hemos concluido con los temas detonadores, pero quisiera saber si alguien del público tiene alguna pregunta que podamos ahorita responder y si no, pues hacer comentarios de conclusiones finales por cada uno de nuestros panelistas y pues allá hay una pregunta. Sí, tenemos. Pasamos un micrófono. Sí, mejor, porque no se oye. Muchas gracias. Es sobre la integración al espacio público. El día de ayer tuvimos la premiación con los jóvenes arquitectos y tuvimos el premio de las utopías. Estas utopías están en Iztapalapa. Entonces, es una de las pocas alcaldías que está atacando este tema. Yo sí les preguntaría, sobre todo a nuestra moderadora, que está dentro del gobierno de la Ciudad de México, ¿qué políticas públicas podrían aplicar dentro del área donde están ustedes o abarcar o dar hacia los demás, a las demás partes que integran el gobierno de la Ciudad de México, para que no solamente esto esté sucediendo en Iztapalapa, sino que esto se reproduzca en las demás alcaldías? Ok, sí. Bueno, actualmente yo estoy en la Dirección de Infraestructura Verde, que en realidad lo que se plantea con esta dirección fue un plan integral de los espacios abiertos. La teoría de la infraestructura verde tiene que ver con los pequeños espacios hasta los grandes espacios. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estamos trabajando desde el suelo de conservación, áreas naturales protegidas, barrancas, hasta los pequeños espacios barriales, llamémosle así, calle también, y estamos integrándonos con las diferentes dependencias de gobierno. El plan de infraestructura verde lo trabajamos con la academia, con las diferentes dependencias de gobierno y con datos que ya existían, por ejemplo, el manual, pero no es manual, es el Atlas de Riesgos, y lo que hicimos fue un planteamiento que mitigara esos riesgos. Los riesgos no nada más naturales, sino también sociales. Se trabajó con la C5, para ver dónde había mayor número de accidentes e integrarlo con lo que ya se había hecho en otras administraciones, que además es valiosísimo, ¿no? Esto obviamente abarca todas las alcaldías y de hecho traspasa las fronteras de lo que sería la Ciudad de México con la mancha urbana. Estamos trabajando con el Estado de México también, la recuperación de ríos, vasos reguladores. Estamos trabajando Río Magdalena, también la recuperación en diferentes líneas. Antes solo se trabajaba con SACMEX en el sentido muy ingeniería hidráulica. Ahorita estamos trabajando con SEDEMA y SACMEX en la recuperación de ríos, entendiendo que tiene funciones ambientales. Cada uno de los parques, de hecho estuvimos trabajando también con las utopías, prácticamente todas las paletas o las selecciones vegetales o los jardines infiltrantes o polinizadores, etcétera, vamos viendo qué selección vegetal es la adecuada para que realmente se hagan corredores ecológicos. Si yo pongo una selección vegetal que no es adecuada en el suelo de Iztapalapa, igual que fuera Tlalpan, todo se me va a morir, todo de por sí es muy complicado, porque no todas las especies aguantan la contaminación ambiental actual. Entonces, de repente nos dicen, no, es que ¿por qué no ponen especies endémicas, no? Pues porque las endémicas no estaban acostumbradas a estos contaminantes. Pero sí, bueno, para contestar brevemente tu respuesta, sí hay un plan de infraestructura verde que lo estamos integrando con el panelista anterior, Benlliure, Pablo Benlliure, con el ordenamiento territorial. Entonces sí hay una integración que queremos que vaya más allá de esta administración y que digamos que sobrepasa a las alcaldías, o sea, porque de repente pues un río no está en una alcaldía,
está en 4 alcaldías o va hacia el Estado de México, ¿no? Entonces, más bien lo estamos viendo como un plan, yo te diría que ahorita lo tenemos a 30 años, obviamente es muy complicado porque son muchísimos proyectos que requiere la ciudad. Nos damos cuenta que las principales problemáticas de la ciudad son inundaciones, hundimientos y encharcamientos. Tenemos algunos derrumbes, pero básicamente son esos. Y al mismo tiempo tenemos falta de agua en los mantos freáticos. Entonces el problema del agua es fundamental y lo estamos viendo de forma integral. Sí es muy complejo porque yo te diría que no estamos acostumbrados a trabajar transversalmente, no estamos acostumbrados porque nos implica un cambio de paradigma, ¿no? El cambio de paradigma es justo lo que decían los arquitectos Daniel Felipe, Salvador Taibo, es ser un arquitecto más humanista, un arquitecto humanista en el sentido de ver al otro, pero no nada más a los seres humanos, sino también al sistema biológico, a las aves que viven en esta ciudad, a las especies que viven en esta ciudad, y tener yo te diría que una actitud más de trabajar en grupos multidisciplinarios, ¿no? Ahorita el arquitecto no mencionó que vemos los arquitectos paisajistas, los biólogos, los ecólogos, que realmente necesita esta ciudad porque se está hundiendo, se está desquebrajando desde los cimientos de la ciudad, ¿no? Entonces, es muy importante sí esta visión humanista, multidisciplinaria y de ver la realidad que nos está sobrepasando. La realidad que nos está sobrepasando es árboles que se están muriendo porque no hay agua, porque la contaminación los está enfermando, porque no los estamos queriendo ver. Espacios públicos que no está ocupando la ciudadanía porque no están diseñados, no todos, pero algunos no están diseñados para esta nueva sociedad que tenemos, ¿no? De repente vemos juegos infantiles o un área de estar, pues en el sol, en un clima templado, seco, y dices, yo quiero ver cuánto tiempo podemos estar sentados o parados esperando un niño jugando en clima templado, seco, sin sombra, ¿no? Porque efectivamente estamos olvidando el sentido común, ¿no? Pero sí estamos trabajando en ese sentido, necesitamos esfuerzos, necesitamos, creo que estos planes los vea la sociedad, los arquitectos, y que más allá de una administración trasciendan, ¿no? Sí, claro. No sé si alguien más quiera hablar de... Gracias. Quisiera preguntarles a los 4 panelistas, en base a la experiencia que sé que tienen todos ustedes, que pudieran compartirnos brevemente en qué lugar ustedes consideran más relevante la intervención que hayan realizado y que haya mejorado las condiciones de seguridad, de percepción de seguridad y que hayan inhibido el delito de oportunidad. Entonces, que nos lo pudieran compartir brevemente. Muchas gracias. Bueno, ahora yo. Bueno, justo, Marilena, sabes que este tema lo tocamos en el diplomado y en muchos foros sobre seguridad. A mí me tocó participar en un proyecto de rescate del centro, pues es un centro histórico de una fundación, de una ciudad fundacional del Valle, que es Chalco, y que fue en varias etapas y luchamos ahí para ir conectando y que mejoró las condiciones brutalmente. O sea, está evidentemente ligado y basado en otros ejercicios, pero el darle a la población y darle a la comunidad un espacio que, pues no sé de quién fue culpa irlo perdiendo y se fue, como decía Felipe, estas apropiaciones, estos abusos, ¿no? en el espacio, que pues se van dando, son huecos que se van generando y que se fue perdiendo al 100%, tanto que decían ahí en el centro de Chalco que a las 7 de la noche ya nadie podía cruzar la plaza central. Y al final de los ejercicios que hicimos, que fueron muy sencillos, la verdad es que tampoco hubo mucha inversión en cuanto a economías,
fue más bien más de una dedicación de ver cómo resolver ahí los temas, fue el ver un video que yo siempre presento al final, que a lo mejor lo han visto, pero se los comento a todos. Era desde el balcón del presidente municipal de entonces, tomamos un videíto de una niña pues, de entre, yo qué sé, 10, 12 años, patinando a las 11 de la noche en esa plaza muy bien iluminada, abierta, y que para mí eso era como el indicador. Hay indicadores, ustedes lo saben, indicadores con numeritos y con cosas que a veces yo ni los entiendo, ni sé si son realmente los que nos van a llevar al buen desarrollo del espacio público. Para mí es el indicador de que una niña y no encontrar a la mamá ni a nadie cerca, o sea, ¿qué tuvo que pasar de que esa niña patine, que tenía unas ganas de patinar como cualquier niño o niña de 10 a 12 años hoy en día, y estaba en esa plaza central patinando y se sentía perfectamente libre? Para mí ese fue el indicador. Y claro que el espacio público, claro que el mejoramiento, claro que si todos ponemos ese trabajo con los intereses colectivos adelante, se pueden abatir los niveles de inseguridad de una forma bastante considerable. Yo creo que el problema, lo que propicia gran parte de la delincuencia y la inseguridad es cuando los espacios públicos son monofuncionales. El recibir solo una actividad de alguna forma como un remanente urbano o un uso único va permitiendo que algún grupo social o alguna la delincuencia, grupos, tribus urbanas, ya sea cualquier tipo, se apropian de él, y en el momento que está apropiado se te vuelven zonas ya de no paso. O sea, ya hay zonas en la ciudad que así sucede, o sea, a nivel de seguridad que no entra ni la policía, que son cotos ahí de poder de la delincuencia. Entonces, lo mejor en el espacio público es romper esa idea monofuncional. Mientras más diverso sea el caso, es mejor. Pongo un ejemplo, la Plaza Garibaldi, que nos tocó también tratar. Garibaldi hace más de 12 años, no saben ustedes lo que era un picadero, había venta de drogas, pero abiertos a todo el día, o sea, tenía una función únicamente nocturna, la clásica que conocemos, los mariachis, la vida nocturna, la fiesta, el alcohol, en fin, las drogas, los botelleros, en fin, todas estas bebidas adulteradas. Durante la mañana era tristísimo, llegaban todos los indigentes del centro, llegaban y era como si fuera el patio de un reclusorio, estaban tendidos todos para recuperarse de la cruda, y llegaban además llegaban gente de otros sectores sociales a unos picaderos de droga, de heroína, que había como si fueran cantinas, llegaban y eran picaderos terribles, prostitución, orgías bueno, era una cosa terrible. Y empezamos a investigar que hay viviendas al lado, entonces había que recuperar espacios para las viviendas, entonces hicieron jardines de juegos infantiles para los niños, para que de día, la idea fue cómo podemos habitar esa plaza de día y que no tenga ese giro no únicamente. Entonces hizo el Museo del Tequila y del Mezcal para que fueran los turistas y que tuvieran una vida cultural. Y la Academia del Mariachi. Entonces hizo una academia que la tiene la Secretaría de Cultura de la ciudad para capacitar a los mariachis, porque la mayor parte de los mariachis ya eran todos líricos, improvisados, no tenían una formación académica, musical. Entonces en un anterior antro se hizo una academia del mariachi, entonces van los estudiantes durante la mañana, van los visitantes al museo durante el día, se limpió la plaza, se hicieron jardines para que los niños salgan a jugar, y cambió radicalmente. Entonces tienes que cambiar, tienes que meter cultura, recreación, actividades que no sean monotemáticos. Y en el momento que no lo es monotemático, ya hay muchos factores que están incidiendo. Entonces ya aparecieron los restauranteros, los hoteleros, los prestadores de servicios, ¿no? Las madres de familia que cuidan a sus hijos o los padres, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran ingrediente. Bueno, con otros también muy claro, que es la iluminación, un buen alumbrado público, un buen mantenimiento, ¿no? La falta de mantenimiento va deteriorando, entramos ahí ya con la teoría del broken glass, ¿no? O sea, pero ya sabemos que la falta de mantenimiento deteriora, entonces un buen mantenimiento. Entonces se hizo un convenio con una empresa de publicidad para la contraprestación que le daba la ciudad para tener publicidad en el túnel que pasa por abajo de Reforma, mantuviera la plaza. Entonces diario a las 6 de la mañana se lava la plaza. Y otra cosa que se hizo, se habló con la policía, el cambio de guardia y el saludo a la bandera lo hace el destacamento de la delegación de policía del centro histórico en Garibaldi. Entonces a las 7 de la mañana está la plaza limpia, lavada con Karcher, llegan los policías,
hacen su guardia, juramento a la bandera, entonces se cambió, pero entonces ¿qué tienes? Elementos multifactoriales. Yo creo que el espacio público debe ser de multiusos, o sea, no tiene que ser para una sola función, multifuncional. Muchas gracias. Ahorita que acabe la pregunta. Muy rápidamente, adiciono a lo comentado el tema de que los flujos sean seguros. O sea, creo que un espacio, México está sufriendo además de la crisis de seguridad ciudadana y que se ve reflejada en muchos espacios públicos, la crisis de seguridad vial. Tenemos más muertos por seguridad vial anualmente que por seguridad ciudadana. Ambas crisis se juntan en las zonas de mayor pobreza de nuestro país. Entonces, si no eres víctima de un delito, también puedes ser víctima de un atropello, de una colisión. Y yo pienso que el elemento más importante a cuidar es las nuevas generaciones de ciudadanos, un poco lo que hablamos de lo democrático, de que vivan el espacio de forma segura. Y entonces, viendo la pregunta de Marilena, ¿en qué proyecto? En el Plan de Movilidad de Los Cabos. Nos dimos cuenta que el viaje a la escuela, gracias al censo ahora que preguntó parte de esas cosas y la encuesta del 2015, el viaje caminando a la escuela en Los Cabos, Baja California Sur, ronda el 80% de los niños que todavía van caminando a la escuela. Y si tú te paras en algún punto cercano, las hordas de niños caminando a la escuela, pero a punto de ser atropellados o jalados a un local. Creo que si observamos esas líneas, ese trabajo de seguridad vial y ciudadana en conjunto, como lo hicimos en la propuesta del Plan de Movilidad de Los Cabos, me alejo del concepto de corredores seguros porque no me gusta, porque si te sales del corredor que ya es inseguro y el que ya no le tocó vivir en el corredor ya se jodió, no entiendo. Toda la zona tiene que ser segura, pero con foco en estos viajes clave como el viaje a la escuela. Si logramos que México, los niños sigan yendo caminando a la escuela, observarán el espacio. Los adultos seremos más sensibles a esto, ¿sí? Y ojalá se conecte con lo que decíamos de universalidad, de la movilidad, etcétera. Entonces pongo ese ejemplo del viaje a la escuela. Bueno, nada más es este tema que hablaba de lo multifactorial, y yo creo que ahí es en donde nuestros proyectos tienen que llegar un poco más allá, porque de repente trabajas en alguno y te dicen, sí, pero a ti te tocan hasta estas avenidas, porque esto ya es de otra autoridad, y esto ya es de otro sector. Y ahorita que decía de trabajar con los policías, o sea, de verdad es trabajar por el bien común de todo lo que hacemos, y nuestros proyectos tener esa visión que a lo mejor si sale de ahí, sí podamos tener la gestión para lograr un mejor proyecto, y esto es gestionar con las autoridades de otros sectores, ¿no? Y creo que es algo bien importante que podría ser parte de nuestra labor. Muchas gracias, Stella. Aquí hay otra pregunta, por favor. Sí, buenas tardes. No tenía el gusto de conocerla, qué gusto, arquitecta Maritza. Lo que quiero participar es que al mismo tiempo que se fundó la Autoridad del Espacio Público, la Secretaría de Medio Ambiente de ese entonces hizo un esfuerzo muy importante en la recuperación de los espacios de infiltración de la Cuenca de México. Porque la condición geográfica del altiplano es que estamos rodeados de volcanes, los cuales son afortunadamente increíblemente permeables. Entonces, lo que usted está haciendo, y la felicito, es, ya tiene el catálogo, esos proyectos que fueron 29 programas de manejo territorial para protección de barrancas, están publicados como la ley. Entonces, con todo gusto le puedo explicar cómo están diseñados, pero en esencia, tú tienes que reforestar porque el suelo está compactado. Ese bosque existe, nada más la tercera sección de Chapultepec es un clarísimo ejemplo. Esas barrancas tienen descargas residuales, las cuales ya tenemos una solución en ese programa, para que esa agua residual se vuelva un contrafuerte de control y tengas el agua apropiada, limpia a las barrancas, para que vayas recuperando masa forestal.
El agua la tenemos, es falso que tenemos un problema de agua. Hay un pésimo manejo, es un problema de gestión. Aquí llueve torrencialmente 5 meses del año y lo manejamos como problema, es un activo. Tenemos medidos los índices de infiltración, nada más con las 4,000 hectáreas que se decretaron como áreas de valor ambiental. Tenemos un Cutzamala, no necesitamos al Cutzamala, que representa el 17% de la aportación de agua de la Ciudad de México, el resto son pozos. Y esos pozos se recargan por la infiltración en las zonas de infiltración, que es el Ajusco, el Chichinautzin particularmente, es importantísimo. Y como ayer mencionaba, lo que tenemos que controlar es el crecimiento urbano fragmentado, como bien dice el compañero que vive en Mérida, ¿no? Para que tú ocupes espacios, que hay muchísimos en el centro que tienen la infraestructura, y hablamos con las gentes que vivían en las barrancas, ellos estaban hiperdispuestos de salirse de ese hacinamiento en las barrancas para hacer o los centinelas a la entrada con edificios de ecotecnias, etcétera, etcétera, ¿no? O en espacios en el centro histórico o en otras regiones que tienen muchísimo mejor infraestructura y conectividad. Gracias. Claro. Muchas gracias. Voy a contestar tantito eso y hacemos el resumen de la mesa. Nosotros actualmente, como les mencioné, el plan de infraestructura verde, al tener tan poco presupuesto, y la verdad teníamos en la academia, en otras administraciones, estudios buenísimos que reutilizamos. El plan de Barrancas está incorporado y tenemos un plan de reforestación y de revegetación que ahorita llevamos 15 millones de plantas y árboles desde el suelo de conservación Barrancas, y realmente lo que vino realmente a modificar varios de los planes fue el COVID, porque mucho del Fondo Ambiental Público y el Fondo del Cambio Climático se fue al COVID. Pero todos esos planes los estamos retomando, por supuesto, porque lo que sí esta administración nos dejó muy claro es que no iba a ser un estudio de cero. Justo por eso comenté al principio que habíamos retomado estudios de la academia, cuestiones de la autoridad del espacio público, porque realmente tenían un valor incalculable, no nada más en el contenido de la información, sino en el tiempo y en el costo. Y normalmente se volvía a hacer de cero ese estudio. Lo que hicimos fue mesas de trabajo, llamamos a las instituciones, vimos qué tenían en sus archivos y lo pasamos a un mismo formato y lo enriquecimos. Sí hay el plan de Barrancas, está realmente por los planes de manejo que ya existían, ¿no? Los que están vigentes. Y eso es lo que estamos haciendo, estamos tratando de hacer vínculos con instituciones, con la ciudadanía, para empezar ya se han hecho muchas reforestaciones, se está recuperando también el Pedregal, que también es una esponja, ¿no? Cómo se está recuperando, quitando todo el cascajo, ¿no? Estamos trabajando con varias instituciones para quitar el cascajo, para que se vuelva a revegetar con las especies de antes, ¿no? Pero no empezamos nosotros, en realidad le dimos seguimiento a muchas cosas que ya estaban. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias. Bueno, para cerrar la mesa voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que dijeron nuestros panelistas. Y bueno, creo que queda claro que el espacio público pues es el lugar donde todos podemos convivir, donde deberíamos de convivir, de tener todos nuestros derechos humanos, como mencionó Taide, ¿no? Es parte de los derechos humanos, es parte de la calidad de vida que podemos tener. También mencionaron el arquitecto humanista, ¿no? El arquitecto humanista que se fija en el usuario, que se fija en las condiciones físicas y naturales del espacio. Otro punto que me pareció fundamental fue ir más allá de la norma. Creo que coincido con ustedes absolutamente, porque la norma se queda corta, muy corta en muchos temas, en el tema de accesibilidad,
De repente no tenemos espacios, nada más se limita a las rampas de repente, ¿no? Cuando los espacios de convivencia tienen que tener estos espacios para las sillas de ruedas, para las carreolas, y no está en la norma y menos del espacio público. Creo que la normatividad es, de ahí en adelante tenemos que mejorar el espacio, y todos nuestros panelistas mencionaron ese punto que me parece fundamental. Otro punto que me encantó fue el sentido común. Bien dicen que es el menos común de todos los sentidos, ¿no? Y Taide también comenta que habría que diseñar con los sentidos, ¿no? Y eso creo que es fundamental. Hemos perdido el sentido común. Nos vamos por un manual, por una foto aérea, por un vuelo de dron, y no nos paramos en el espacio a percibirlo, a ver a la gente que se tropieza en el espacio, que no puede bajar, que se baja de la banqueta, que hay una raíz de un árbol que se interpone a la norma, porque la norma no viene contemplados esos elementos, ¿no? Viene como si fueran nuevos. Pero ¿qué pasa cuando una raíz de hasta 5 metros te atraviesa toda la plaza o toda la banqueta? ¿Qué sucede con el paso, ¿no?, del espacio público? La calle también me parece fundamental, es la que nos interconecta con la plaza, con el parque de barrio, con el espacio pequeñito donde va la gente a caminar, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos estos temas se tocaron, y les agradezco mucho a todos pues esta intervención. Creo que fue muy enriquecedor ver que todos hemos hecho un esfuerzo, ustedes han hecho un esfuerzo maravilloso por trabajar de forma multidisciplinaria, y bueno, muchas gracias también a nuestro público. Gracias. Muchas gracias Marisa, gracias a nuestros panelistas y amigos que nos acompañaron en este tema que a muchos de nosotros nos apasiona. Yo, bueno, he tenido la oportunidad de colaborar y de trabajar de cerca con varios de ellos, y me quedo con el tema que por ahí tocaron tanto Daniel como Salvador. También alguna amiga, no recuerdo ahorita quién, en algún diseño de un espacio público me comentó que para ella el espacio público que más le interesaba era el que donde su hija pudiera jugar, ¿no? Su hija de 5 años, porque eso es totalmente inclusivo, es totalmente seguro, es totalmente pleno en términos de goce de derechos. Si uno de nuestros hijos puede gozar, cualquiera lo puede hacer. Entonces creo que en ese sentido es lo que de alguna manera aquí quedó expuesto, y agradezco muchísimo. Esto seguramente nos ayudará a nuestras conclusiones. Me gustaría darles el reconocimiento del colegio por esta participación en el Congreso. Voy a ir en el orden en el que los tenemos sentados, pero bueno, a mi estimado Daniel, muchísimas gracias. Felipe, te agradezco mucho tu presencia. Salvador, muchísimas gracias, Salvador Herrera. Bueno, mi queridísima Taide, muchas gracias. Bueno, y a nuestra moderadora, Maritza Hernández, muchísimas gracias, Maritza, por ayudarnos. Pues muchas gracias, llevamos acumulado un retraso, como saben. Pues les puedo pedir de favor si igual nos tomamos un muy breve receso de unos 5 minutos y vamos a la siguiente mesa, que también ya tenemos aquí a nuestras invitadas y moderador. Muchas gracias. La foto. Sí, la foto. A ver, yo quería hablar.